Bien, pues vamos a empezar con un análisis que la verdad es fascinante. Hoy tenemos sobre la mesa algo distinto. Sí, es muy particular. No son los típicos artículos de opinión. Son 3 análisis de expertos, casi con bisturí en mano, sobre la figura de este creador de contenido Espartaco 18 o R-Spartan. Roberto Carlos Mijares Ayala. Exacto. Y el enfoque es lo que lo hace tan interesante. No buscan decir si es bueno o malo, para nada. Son documentos que descomponen su discurso. Lo desarman por completo. Sí, su narrativa, casi como si fuera un caso de estudio psicológico. La idea es entender cómo se construye a este personaje, qué patrones se repiten. Y sobre todo, ¿qué nos dice eso de la influencia en redes sociales, no? Justo a eso vamos. De acuerdo, entonces, vamos a desempacar esto. Me parece que el punto de partida que marcan todas las fuentes, el núcleo de todo, es cómo él se construye a sí mismo como una especie de héroe. Totalmente. Una figura casi mesiánica. Es la base de todo su personaje. No se presenta como un influencer más. Se presenta como alguien con una misión, con una historia épica. Ajá. Las fuentes lo identifican como una mitología personal, que él mismo ha creado, y que alimenta constantemente. Hay una cita directa que uno de los análisis destaca y que a mí me parece increíblemente reveladora. Él dice, he descendido al infierno y he vuelto de él más fuerte que nunca. Uf. Eso no es una simple frase motivacional, ¿verdad? Suena a guión de película. Totalmente. Es la aplicación consciente del viaje del héroe a su propia vida. Los documentos incluso le ponen un nombre a esto. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El síndrome del protagonista. La idea de que no solo eres el centro de tu vida, sino el centro de una historia universal. Vaya. Por eso se compara con figuras como Thanos o The Punisher. Claro. Y se autodenomina una voz que clama del desierto. O sea, no es solo que se sienta seguro de sí mismo, es que se ve como el personaje principal de una saga. Exacto. Y su audiencia compra esa historia. Pero aquí es donde la cosa se pone rara, porque los análisis señalan que este héroe está lleno de contradicciones. Muchísimas. Por ejemplo, la que llaman la víctima todopoderosa. A ver, ¿cómo funciona eso? Es una de las dualidades más interesantes. Por un lado, proyecta esta imagen del guerrero inquebrantable, con frases como «jamás dejé de ser resiliente». El héroe que todo lo puede. Exacto. Pero al mismo tiempo cultiva la imagen del mártir, del que ha sufrido más que nadie, confesando cosas como «me deshumanicé tanto como pude, traté de hacer la oscuridad una conmigo». Pero, a ver, ¿cómo es posible que una audiencia acepte 2 ideas tan opuestas? Que sea el más fuerte y a la vez el más dañado. A mí me suena a que la gente se daría cuenta del truco. Pues lo que las fuentes sugieren es que, lejos de ser un problema, esa contradicción lo refuerza. ¿Lo refuerza? Sí, el arquetipo del héroe torturado es increíblemente poderoso. Es el sabio que ha visto el abismo y ha vuelto. Y bueno, no es la única inconsistencia que marcan. No. Está también el filósofo que no estudia. Ah, sí, esa me llamó la atención. Rechaza la educación formal. Dice que para él sería un retroceso, pero al mismo tiempo busca la validación del sistema, diciendo que le gustaría estudiar negocios o comunicación. Y también está el humilde arrogante. Uf, ese es del libro. El que dice, soy una persona que le interesa ayudar y casi en la misma frase suelta un soy suficientemente importante, suficientemente arrogante. Exacto. Y para describir cómo logra que estas ideas tan dispares parezcan profundas, los análisis usan un término que me parece perfecto: grandilocuencia cognitiva. ¿Grandilocuencia cognitiva? Suena a que usa palabras rimbombantes para parecer más listo. Es exactamente eso. Es usar conceptos como coeficiente intelectual colectivo o status quo, no porque tengan un significado preciso en su argumento, sino porque funcionan como marcadores de inteligencia. Como una señal. Sí, como ponerse una bata de científico sin saber nada de ciencia. Proyecta una imagen de profundidad intelectual sin el rigor que la sustente. Y para una audiencia que busca respuestas simples, pues, este lenguaje puede sonar muy convincente. Entiendo. Entonces, tenemos un héroe autocreado, plagado de contradicciones que de alguna manera lo hacen más atractivo. Y la forma en que mantiene unida esa fachada es a través del lenguaje. Ajá. De hecho, los análisis le dedican una parte enorme a cómo usa las palabras. Sí, porque el lenguaje es su principal herramienta.
Y la usa de dos maneras muy distintas pero complementarias. Como un arma para atacar y como un escudo para defenderse. Ok, Y ambas son muy calculadas. empecemos por el ataque. Las fuentes hablan de un patrón de deshumanización. Eso suena grave. Y lo es. Cuando se refiere a la gente que lo critica, los documentos hacen una lista de las palabras que usa. Ratas, larvas, parásitos, simios escribiendo. Wow. Esto va más allá del insulto casual. Es una estrategia deliberada para quitarle la humanidad a sus oponentes. Espera un momento, porque una de las fuentes usa una expresión que me dejó helada. Lo describe como lenguaje de genocida en potencia. Sí, Esa es una afirmación increíblemente fuerte. De verdad el análisis llega a esa conclusión. sí, y explican la lógica detrás, que es escalofriante. Argumentan que, históricamente, la deshumanización es el prerequisito psicológico para justificar la agresión. Claro, Si tu enemigo no es una persona, sino una rata o un parásito, entonces ya no hay barrera moral para eliminarlo. Se crea una división tribal. Por un lado está él, el individuo evolucionado, y por el otro están ellos, una masa infrahumana. qué fuerte. Y por el otro lado está el lenguaje de defensa. Las fuentes se enfocan mucho en el caso relacionado con una alumna de 13 años. Su respuesta a las acusaciones es muy particular. Es un caso de estudio perfecto de manipulación lingüística. Cuando se le confronta, su respuesta es, y cito textualmente, estuve presencialmente con ella. Lo que pasa es que tergiversan mucho este verbo de estar con él, estar íntimamente, A ver. No está diciendo eso no pasó. ¿no? Está diciendo ustedes no entienden lo que significa la palabra estar. Se está escurriendo por la semántica. Exactamente. No es una negación, es una redefinición. Los análisis descomponen esta estrategia en 3 tácticas de manual. La primera es esa, la redefinición semántica. La palabra estar no significa lo que ustedes creen. Cambia el marco. Cambia el marco de la conversación. La segunda táctica es el desplazamiento de la responsabilidad. La culpa no es suya, es de los demás por tergiversar. Correcto. Él no hizo nada malo. Son los demás los que lo interpretan mal. Y la tercera táctica es la minimización. Dice que fue un video de hace 5 años y que se dijo en forma satírica. Reduce la gravedad a una broma antigua. Correcto, fuera de contexto. Es una defensa en 3 capas. Y uno de los análisis dice que esto tiene un nombre, ¿no? Un acrónimo. Sí, lo definen como un caso del libro de Darbo. DARVO. Es un acrónimo en inglés. Deny, Attack and Reverse Victim and Offender. En español, negar, atacar y revertir los roles de víctima y ofensor. O sea, niega la intención. Ataca a quienes lo acusan por tergiversar Y se pone él como la víctima. y se posiciona a sí mismo como la verdadera víctima de una cacería de brujas. Es una estrategia retórica increíblemente efectiva y muy difícil de contrarrestar. Ok, entonces, si unimos los puntos, tenemos a un personaje heroico construido sobre contradicciones que usa el lenguaje para deshumanizar y para manipular. La pregunta que me surge es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo este montaje? Y la respuesta que ofrecen las fuentes es sorprendentemente simple y pragmática. ¿Cuál? Es un modelo de negocio. El personaje de R. Spartan no es solo una identidad, es un producto que se vende. Vaya. ¿Y hay pruebas concretas de eso en los documentos? Porque es una afirmación muy directa. Las hay, y son muy reveladoras. Contrastan 2 entrevistas que tuvo, con resultados económicos muy diferentes. En una, con un youtuber llamado Richie Espinosa, las fuentes detallan que le pagaron 6,500 pesos mexicanos, además de viáticos y un iPhone. ¿Y cómo describió él esa experiencia? Dijo, me sentí finalmente reconocido a lo que valgo. La validación estaba directamente ligada a la compensación económica. Pero luego hay otra entrevista con un canal llamado Cliptorino, donde le pagan mucho menos, ¿Cuánto? entre 1,800 y 1,900 pesos. Una diferencia enorme. ¿Y su percepción de esa entrevista? Totalmente opuesta. La calificó como una inquisición, un ataque. Sin embargo, y esto es lo clave, admite sin rodeos que el dinero compensaba. Es clarísimo. La experiencia no se mide por la calidad del diálogo, sino por el cheque. Exactamente. Esto lleva a una de las conclusiones más brutales de los documentos. Así es. Una de las fuentes lo resume de forma lapidaria. No es un filósofo con un mensaje, es un personaje con una narrativa vendible. Uf, El drama, la controversia, la narrativa del héroe.
Todo es combustible para mantener relevante a un personaje que genere ingresos. Él mismo lo dice, el fin justificó el medio. Y para que este producto se mantenga vigente, las fuentes identifican otra estrategia, la que llaman la falacia del yo evoluciono. Sí, esa es como la herramienta de mantenimiento del personaje. Después de una controversia fuerte, desapareció de internet unos 10 meses. Ajá. A su regreso, su mensaje principal fue, ya no soy ese, evolucioné. Pero, ¿la gente se cree eso? Simplemente decir, ya soy otro y listo, borrón y cuenta nueva, a mí me suena a una excusa muy conveniente. Es que según los análisis, no se trata de una evolución real. Una evolución auténtica implicaría asumir responsabilidad. ¡Claro! Rendir cuentas, decir, cometí estos errores y aprendí esto. Pero aquí no hay nada de eso. Simplemente se descarta la versión anterior de sí mismo como si fuera un software obsoleto. O sea que es más un cambio de marca que un cambio personal. Exacto. Es un relanzamiento de imagen. Una jugada de marketing para desvincularse de polémicas pasadas sin tener que enfrentarlas. Permite que el producto, el personaje, siga siendo viable. Cada vez que el pasado se vuelve un lastre, se anuncia la versión 2.0. Justamente. Entonces, si el personaje es un producto, ¿cuál es el diagnóstico final que hacen las fuentes? ¿Cómo lo definen? No lo pintan como un simple villano, parece algo más complejo. No, para nada. De hecho, todas coinciden en que verlo como un villano de caricatura sería un error. Lo abordan más bien como un caso clínico digital. Caso clínico. A ver, ¿cuáles son esos diagnósticos? Una de las opiniones le pone una etiqueta muy gráfica. Un mesías tropical. ¿Mesías tropical? Sí. Lo define como una persona inteligente que sufrió traumas reales como bullying y pobreza, y aprendió a monetizar ese dolor sin haberlo procesado nunca. Y advierte que el principal riesgo no es él, sino su efecto en una audiencia de jóvenes vulnerables. Es un término potente. ¿Qué dice el segundo análisis? El segundo es más clínico. Habla de pensamiento mágico y narcisismo maligno. Argumenta que la ideología que a veces abraza, la Red Pill, en su caso no crea hombres alfa, sino que produce incels delirantes con complejos mesiánicos. ¡Wow! Usa esa ideología como un andamio para construir una identidad grandiosa sobre una base de inseguridades. ¿Y la tercera fuente va en la misma línea? La tercera se enfoca más en el aspecto digital. Habla de un deterioro narrativo y una espiral narcisista acelerada por retroalimentación digital. ¿Qué quiere decir eso? La teoría es que una identidad personal frágil encontró una plataforma online, la plataforma le dio atención y esa atención constante, esa retroalimentación, lo encerró dentro del personaje que él mismo creó. El eco de las redes sociales amplificó su propia narrativa hasta que ya no hubo distinción entre la persona y el personaje. Los análisis también mencionan su contexto socioeconómico. Hacen hincapié en que eso es importante. Sí, y son muy cuidadosos en ese punto. Señalan que esa experiencia de carencia real ayuda a explicar su necesidad de validación externa, su fijación con el dinero o el iPhone. El sentirse reconocido. Exacto. Pero, y esto es fundamental, aclaran que el contexto explica el origen de sus motivaciones, pero de ninguna manera excusa las tácticas de manipulación y deshumanización que emplea. Explicar no es justificar. Exactamente. Al final hay una cita suya que uno de los analistas califica como la más alarmante de todas, una que parece destapar todo el juego. Sí, es una reflexión que él hace en voz alta. Dice, me pregunto si alguien correrá con la misma suerte sin ser re-Spartan. Y sigue, me pregunto si serás tú el que quiere ser visto o seré yo el que quiere ser visto. ¡Wow! Ahí lo admite todo. Sabe perfectamente que esto es una competencia por la atención, un juego sobre quién logra ser visto. Confirma por completo la tesis de las fuentes. Totalmente. Es la admisión consciente de que su éxito no se basa en la verdad o en la calidad de su mensaje, sino en su capacidad para generar drama y mantener una narrativa cautivadora. Él sabe que lo que vende no es una filosofía, es un espectáculo protagonizado por él mismo. En resumen, después de revisar todo esto, los documentos nos pintan un retrato muy claro. Una figura pública construida sobre una narrativa de héroe llena de contradicciones. Sí,
que usa el lenguaje como arma y como escudo, y que ha logrado monetizar su propio drama a través de un personaje que al parecer se ha comido a la persona real. Y el punto final que dejan estas fuentes es lo que realmente da que pensar. No lo presentan como un caso único o aislado, lo presentan como un arquetipo, un patrón que probablemente veremos repetirse. Entonces, la pregunta que queda flotando es más grande que este personaje en particular. Mucho más grande. Nos obliga a cuestionarnos. En este ecosistema digital, donde un relato personal potente a menudo pesa más que la evidencia, ¿cómo aprendemos a distinguir entre una historia de superación auténtica y la construcción calculada de un personaje rentable? Y la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué papel jugamos nosotros, la audiencia, al darles nuestra atención y, en última instancia, nuestro poder?